al libro del Evangelio según San Marcos. Nos vamos a ubicar en el capítulo 10. Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Este es un pasaje que tal vez ya muchos hemos leído, muchos conocemos, pero en el día de hoy vamos a seguir aprendiendo de este personaje. Ya lo tiene Marcos capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice así la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a repetirlo otra vez. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Dios mío, en tu presencia coloco esta palabra, la vida de mis hermanos, mi vida, para que por medio de ella nos hables una vez más. Que tu Espíritu nos dé la sabiduría que requerimos para entender tu palabra, para ser edificados, para atesorarla en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda malicia, reprendemos todo sofisma del enemigo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Quebrantamos toda obra impetuosa de las tinieblas, queda en el nombre de Jesús neutralizada por la palabra. Dios mío, y estamos aquí abiertos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos cuenta que en el peregrinaje de Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él visitó muchos lugares que estaban entredichos en medio de los israelitas. Uno de estos lugares fue Samaria. Samaria era una ciudad aborrecida por los judíos a raíz de su historia. Nazaret, que fue donde Jesús se crió, los judíos tenían a Nazaret como una ciudad inservible e inútil. Pero fíjese, allí, hermano, se crió Jesús. Jesús nació lógicamente en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret. Amén. Por eso se llama Jesús de Nazaret. No porque él haya sido nazareo o porque él haya hecho el voto de nazareo. No, se le dice Jesús de Nazaret porque él se crió en Nazaret. Y otra ciudad, hermano mío, que también era rechazada por los judíos, era la ciudad de Jericó. Porque históricamente Jericó fue una ciudad maldecida por Dios. De hecho, esa ciudad había sido borrada, hermano, de la faz de la tierra, pero un rey la volvió a edificar en contra de lo que Dios había dicho contra aquella ciudad. Y aquella ciudad se edificó y comenzó a ser poblada. Para los judíos le era, hermano mío, cuestionable el hecho de que Jesús visitara esos lugares.
Pero usted y yo sabemos que la misericordia de Dios es tan grande que lo vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Así como esas ciudades que eran rechazadas, así usted y yo, hermano, no valíamos un peso, pero a Jesús, hermano, le plació derramar su sangre y entregar su vida para comprarnos a nosotros y darnos la salvación. Alábalo porque Él es bueno. Cuando Él visita Jericó, allí en Jericó, nosotros conocemos Jericó en el Nuevo Testamento, porque cuando Jesús predicó en Jericó, 2 personas se convirtieron. Una de ellas fue Zaqueo. Y a la salida de Jesús nos encontramos con Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? ¿Cuál era la condición de Bartimeo? La palabra del Señor nos habla que la vida de Bartimeo era una vida miserable, era una vida paupérrima. La Biblia nos dice que aún iniciando desde su nombre, porque Bartimeo significa hijo de Timeo, y la palabra Timeo significa profano e inmundo. Desde que este niño nació, ya había nacido con una marca. Había nacido con una marca de inmundicia. Había nacido con una marca de pecado. Este hombre, cada vez que se pronunciaba su nombre, se le recordaba su miseria, se le recordaba su vida de fracaso, se le recordaba que era un hombre sin esperanza, un hombre que estaba destinado a perder siempre. Bartimeo, hijo de Timeo, estaba en una situación difícil, en un tiempo muy difícil. Las personas bautizaban con el nombre de acuerdo a la situación en que aquella persona nacía. Al parecer, el padre de Bartimeo era un hombre adúltero, un hombre fornicario, un hombre pecador. Y cuando nace Bartimeo, le colocan hijo de Timeo. O sea que él tuvo que pagar, hermano, por lo que su padre hizo, hermano, con su nombre. Y dice la Biblia que además de eso atinó a nacer en una ciudad llamada Jericó. Jericó es tipo de una ciudad de pecado. Cuando Dios le dijo a Josué que entrase al pueblo de Israel para tomar la tierra que Dios le había prometido, la primera ciudad con la que se encontró el pueblo de Israel fue con Jericó. Era una ciudad amurallada, era una ciudad, hermano mío, llena de prostitutas, una ciudad llena, hermano, de homosexuales. Había, hermano mío, un alto nivel de pecaminosidad en esa ciudad, tanto así que Dios le dio la orden a Josué y le dijo: te ordeno que la destruyas totalmente, que destruyas a todos sus habitantes y no tomes nada del botín de esa ciudad, porque todo lo que hay en esa ciudad es maldito. Mire, era tan terrible la práctica del pecado en Jericó que Dios tomó la decisión de borrarla sobre la tierra. Me hace acordar a Sodoma y Gomorra. Así también Él hizo, hermano, con esta ciudad de Jericó. Era una ciudad que no invocaba a Dios. Era una ciudad que tenía sus propios dioses. Y delante de sus propios dioses practicaban de cualquier cosa, hermano. Cualquier orgía, cualquier acto sexual ilegítimo. Esa gente no les importaba, hermano, ir en contra del propósito de Dios. Pero Dios tomó la decisión de borrarla. Bartimeo, además de su nombre, vivía en una ciudad rechazada.
en una ciudad aborrecida. A su nombre. Usted y yo, hermano mío, estábamos allá en el mundo. No conocíamos a Dios. Y tal vez muchos nos recordaban a nosotros por las cosas que hicieron nuestros padres. Y a raíz, hermano, de haber nacido de pronto en un hogar donde había cualquier clase de circunstancia, usted y yo nacimos marcados. Y a raíz de esas marcas, de esas huellas, de esas secuelas que heredamos de pecado, así llevábamos nuestra vida. Nosotros también estábamos en Jericó. Cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos una vida de pecado, vivíamos una vida de maldad. Y dice la palabra que además de eso, hermano, Jericó era ciego. Número 1, había sido marcado con su nombre. Número 2, vivía en una ciudad maldita. Número 3, era ciego. Terrible. ¿Usted en algún momento se ha imaginado qué sería de su vida si no viera? ¿Usted se ha imaginado eso? Eso es muy difícil. Porque es como cerrar los ojos y no ver nada, solamente oscuridad. ¿Sí? Bartimeo estaba ciego. Así como nosotros también estábamos ciegos. Nosotros no conocíamos la voluntad de Dios. Ignorábamos el plan de Dios. De pronto en muchas ocasiones tuvimos la Biblia en las manos, pero a raíz de que estábamos ciegos espiritualmente no la entendíamos. No sabíamos, hermano, qué quería decirnos Dios a través de la palabra. Y íbamos detrás de los ídolos, íbamos detrás de las imágenes, ¿sí? Nos uníamos a las fiestas patronales. Allí hacíamos de cuanta cosa. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, porque ignorábamos la voluntad de Dios. Así también estaba Bartimeo. Bartimeo, hermano, estaba ciego. Él no veía nada. Bendito sea Dios. Era un hombre, hermano, tildado como miserable. Un hombre que tal vez nació, hermano mío, con una maldición. Y de pronto cuando la gente lo veía, decía: oye, pero ¿qué hicieron los padres de este hombre para que este hombre fuese una piltrafa humana? Para que este hombre fuese una escoria. ¿Qué le habrá pasado a sus padres para que este hombre viva una vida tan miserable? La gente lo rechazaba. Además de eso, la Biblia dice que estaba sentado junto al camino. Eso me hace acordar, hermano, cuando la parábola del sembrador. La Biblia dice que cuando el sembrador salió a sembrar, lanzó varias semillas. Y parte de esas semillas cayeron junto al camino. Y a raíz de que esas semillas quedaron expuestas, las aves las veían, bajaban y se las comían. Y como estaba junto al camino, la gente pasaba y las pisaba y las hollaba. Y esa semilla nunca germinó. Bartimeo estaba junto al camino. Eso quiere decir que Bartimeo, hermano, no tenía sueños. Bartimeo no tenía esperanza, porque el diablo le había robado la esperanza. Le había robado la visión, le había robado los sueños. Tal vez en algún momento Bartimeo escuchó hablar de la Biblia, pero de repente el diablo le vino y le dijo: pero tú que vas a creer en Dios, ¿no ves tu condición? ¿No ves cómo estás? ¿No ves que tienes una vida desgraciada? Y toda esa palabra y esa poca fe que él tenía le era robada, como aquellas aves que descendían y se comían la semilla. De pronto alguien le hablaba de Dios, pero él decía: Dios no existe, Dios no es real, porque si Dios fuese real, yo no estuviera en esta condición, yo no estuviera pasando por estos tiempos difíciles. Aleluya. Venían aquellos demonios y le
le robaban la fe, le robaban la esperanza, le robaban los sueños, aleluya. Ahí estaba Bartimeo junto al camino, un hombre que decía que no tenía futuro, un hombre que decía: mi vida no sirve para nada, yo estoy de más en esta tierra, aleluya. Estaba junto al camino, el enemigo lo estaba devorando, el enemigo le había robado, hermano, aún aquella semilla que un día le había sido sembrada en el corazón para salvación. Pero dice la palabra que era tan terrible la condición de este hombre que la manera para él subsistir era mendigar. Para él poder vivir tenía que mendigar, tenía que pedirle clemencia a la gente. Vivía de las limosnas, de las obras que la gente le quería dar. Este hombre era un hombre dependiente, era un hombre que no se podía valer por sí mismo. Yo me imagino que tenía que pedirle ayuda a las demás personas para que lo desplazasen de un lugar a otro. Porque cuando una persona está ciega, hermano, es difícil, necesita ser guiada, ¿sí o no? Nosotros, hermano, estábamos ciegos espiritualmente. Y tal vez buscamos unos guías, buscamos unos consejeros que en vez de ayudarnos lo que hicieron fue hundirnos más, bendito sea el Señor. Así estaba, hermano, Bartimeo. Estaba a la burla de la gente. Y allí él con su mano extendida pedía limosnas. Pedía de lo que a la gente le sobraba. Mire la condición miserable de este hombre. Este hombre estaba pasando por tiempos difíciles, por tiempos de dificultad, bendito sea el Señor. Pero le digo una cosa, hermano. La palabra del Señor nos habla que ya Bartimeo estaba cansado de esa vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya Bartimeo no quería seguir viviendo en esa condición. Ya Bartimeo, hermano, estaba agotado, ya estaba hastiado de esa vida. Aleluya, ya él no quería seguir así. Ya él no quería ser siendo la burla de los demás. Ya no él quería seguir siendo, aleluya, una persona dependiente de los demás. Él se cansó, hermano, y él dijo: este es mi tiempo, este es mi momento, esta es mi hora. Aleluya. Jesús visitó Jericó. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Jesucristo tomó la decisión de visitar Jericó, así como tomó la decisión de visitar este mundo. Aleluya. Él no merecía morir, él no merecía venir a sufrir a esta tierra, pero vino y lo hizo por ti, por amor a ti, por amor a mí. De manera incondicional se entregó. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Tú y yo damos de lo que tenemos. ¿Sí o no? Eso es sabiduría. Tú no te puedes comprometer a dar algo que no tienes. Tú puedes dar de lo que tienes, para que no quedes mal, para que no termines como un mentiroso. ¿Sabe una cosa? Si usted pregunta en esta noche qué tenía Bartimeo, usted diría: Bartimeo no tenía nada. Quién sabe, de pronto vivía dormido en cualquier andén, en donde la noche lo agarrara, allí dormía. Bartimeo tal vez no tenía una casa, no tenía propiedades. Si usted dice, Bartimeo estaba en cero, ese hombre estaba arruinado. Pero ¿sabes una cosa? Bartimeo usó lo que él tenía. Aleluya. Mire, hay gente que se la pasa quejándose por lo que no tiene y no le da gracias a Dios por lo que tiene. La Biblia dice que usted y yo debemos tener contentamiento. Y a veces, hermano, usted le pregunta a la gente: ¿cómo estás? Y la gente dice: no, aquí estamos a media y sin zapatos.
Y uno le dice, oye, pero si Dios te ha bendecido, Dios te ha dado un techo, Dios te da el pan de cada día. Y la gente se vive quejando, hermano, en vez de darle gracias a Dios. Aleluya. Mire, de pronto usted mira a Bartimeo y usted puede decir, Bartimeo tenía de qué quejarse, porque Bartimeo no tenía nada. Bartimeo era una persona dependiente. Pero tú y yo tenemos que ser agradecidos con Dios. La Biblia dice, da gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Mire, cuando el pueblo de Israel aprendió algo, y era que el pueblo de Israel, cuando estaba pasando por tiempos difíciles, el pueblo de Israel siempre se acordaba de las misericordias que Dios había tenido con ellos en el pasado. Usted ve a David en los salmos, cuando él escribe sus salmos, usted lo ve a él, que él siempre recuerda y trae a colación los hechos gloriosos de Dios en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque esos hechos gloriosos de Dios fortalecen la fe para que nosotros podamos superar los hechos que tenemos en el presente. Amén, hermano. Pero a veces nosotros no nos acordamos de lo que Dios hizo un día. Y te digo una cosa, si Dios nos sacó de tantas cosas en el pasado y que hoy tú y yo, hermano, estamos ilesos, hermano, eso es gracias a la misericordia de Dios. Así, de esa misma forma, Dios también te va a ayudar a salir de los tiempos difíciles por los que estás cruzando en la actualidad. Aleluya, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. El mismo Dios de milagros, sanador de aquel tiempo, es el mismo Jesús que tú y yo hoy invocamos. Y sabe, de pronto decimos, Bartimeo no tenía ni a dónde caerse muerto. Pero le digo una cosa, cuando una persona carece de un sentido físico, está comprobado científicamente que la persona tiende a desarrollar con más esplendor el resto de los sentidos. Bartimeo no veía, amén, pero sí oía. Cuando dicen gloria a Dios, de pronto usted dice, Bartimeo no tenía nada, pero ¿sabe una cosa? Bartimeo sí tenía unos oídos. No veía, pero sí oía. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice que él había utilizado sus oídos para escuchar lo que estaba sucediendo en Jericó. Bartimeo estaba enterado de que Jesús estaba visitando a Jericó. Bartimeo estaba enterado de que un hombre rechazado por la sociedad, llamado Zaqueo, hermano, había sido aceptado por Cristo. Y Bartimeo dijo, oye, si Zaqueo fue aceptado, yo creo que yo también puedo ser aceptado. Y voy a esperar cuando pase Jesús, porque esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Él escuchaba los comentarios, él escuchaba los rumores de la gente con relación a Jesús y utilizó sus oídos para fortalecer su fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ay, Samahaya. Esa fe que un día se la habían robado, ahora Bartimeo la había recuperado. Ahora Bartimeo decía, gloria a Dios, ahora sí sé en quién poner mi fe, ahora sí sé en quién creer, ahora sí sé en quién confiar, aleluya, porque él había oído, él no había visto nada, él no había visto lo que estaba sucediendo en Jericó, pero a él, hermano mío, él se conformó solamente con oír. ¿Sabe una cosa? La fe es así, hermano mío, la fe no es por vista. Usted y yo somos edificados en la fe a través de lo que oímos. Cuando nos es predicada la palabra, cuando nos es compartida la palabra, usted y yo sencillamente oímos y creemos. Bartimeo había oído hablar de Jesús, no tenía vista, pero tenía unos oídos bien afinados. Y él dijo, estos oídos los voy
a tener preparados. Porque voy a esperar aquí. Ya no que me den una limosna. Ahora voy a estar aquí, pero voy a esperar a Jesús. Aleluya. Ahora voy a estar pendiente cuando Jesús pase, porque esta es mi oportunidad. Bartimeo no tenía vista, pero tenía boca a su nombre. Tenía, hermano, una lengua a su nombre. Y él dijo: yo no veo, pero sí oigo y hablo. Aleluya. Y de repente, hermano, yo me imagino, hermano, Bartimeo allí esperando. De repente la gente: ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Ya cuando él escucha: oh, ya viene Jesús. Yo me imagino que él estaba allí a la expectativa, hermano. Estaba esperando. Él estaba sentado allí tranquilo, pero ya él sabía que por allí, por esa salida de la ciudad, iba a pasar Jesús. Y él dijo: voy a esperar que pase. Aleluya, lo voy a esperar. Él es mi esperanza. Aleluya, él es el que me puede responder a mí. Él es el que me puede conceder mis peticiones. Aleluya. Y de repente iba pasando Jesús. Cuando él supo que Jesús iba pasando, comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar. Comenzó, hermano, a clamar. Aleluya, porque la Biblia lo dice: clama a mí, yo te responderé. Ahí estaba Bartimeo basado en lo que decía el profeta Jeremías. Aleluya, yo voy a clamar con voz en cuello. Aunque la gente me diga que estoy loco, aunque la gente me diga que me he vuelto, aleluya, un demente, yo voy a seguir clamando. Y sabe, la multitud le decían: Bartimeo, cállate, cállate, cállate. Tenía oídos, tenía boca, pero también tenía una cualidad, y era que era perseverante. Aleluya. La multitud de pronto lo empujaba y se burlaban de él y le decían: cállate, cállate, mendigo, cállate, cierra la boca. Pero él no se callaba. Él decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Hermano mío, este hombre clamaba con fervor: bendito sea el Señor. Hermano, hay gente que le clama a Dios, pero cuando no ven respuesta ya dejan de clamar. Se cansaron. Date cuenta que Jesús no lo llamó en el primer clamor. Él tuvo que clamar muchas veces. Amén. Por eso en Lucas capítulo 18 dice esa parábola. Jesús, hermano, la recitó precisamente para enseñarnos a nosotros la necesidad de orar y no desmayar. Amén. Y muchas veces nosotros clamamos 1, 2 y 3 veces y como no vemos respuesta, ya decimos: no, eso no es voluntad de Dios, o no, Dios no me oye. Pero mira, Bartimeo no se cansó de clamar. Hermano, imagínate a Bartimeo. Él decía: esta es mi oportunidad, y esta oportunidad la tengo hoy y tal vez no la vuelva a tener más nunca. Imagínate cómo se debía sentir Bartimeo. Él decía: yo esta oportunidad no la puedo dejar escapar. Amén. Porque si la dejo escapar, puede ser más ahorita, puede ser tarde. Yo tengo que clamar. Y sabe, de pronto esa es la batalla que tú tienes. Ahora que tú estás buscando al Señor, tu familia te ha dado la espalda, te persigue, te vitupera, se burla de ti. Y de pronto cuando tú hablas del Señor hasta te mandan a callar. Pero no calles, no te dejes callar la boca del diablo.
Porque tú y yo tenemos que testificar de las maravillas y las obras que Dios ha hecho a nuestro favor. No nos podemos callar, porque si nosotros nos callamos van a hablar las piedras. Tú y yo somos portavoces de Dios. Tú y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar para mostrarle y comunicarle las maravillas que Él ha hecho a aquellos que están perdidos. No podemos callar. Bartimeo tal vez no tenía nada, pero tenía oídos, tenía una boca para hablar, y además de eso era persistente. Y a raíz de que Bartimeo usó lo que tenía, la palabra del Señor dice que Bartimeo fue escuchado. ¡Ay, santo! Bartimeo fue oído. Y dice que Jesús, hermano, lo llamó. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¡Ay, Samaki Basaya! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuánta gente no estaría llamando a Jesús en ese momento? Gente pudiente, gente adinerada, gente acomodada, opulenta. Hermano, ¿cuánta gente no estaría llamando a Jesús? Pero ahora vemos a Jesús llamando a alguien, hermano, que había sido rechazado por la sociedad. Hermano mío, porque es que el Señor no hace acepción de personas. Aleluya. No importa cuál sea la condición del hombre, para Jesús todos los seres humanos son importantes, porque son almas que necesitan la salvación. Aleluya. ¿Qué persona en esta noche nos está visitando por primera vez? Levante su manito. Alguien que haya venido por primera vez. Dios bendiga el varón. ¿Quién más? ¿Quién vino más por primera vez por aquí? Ya los demás todos han venido. Dios bendiga también allá al varón. Gloria al Señor. Bienvenido. Jesús murió por ustedes. Amén. Jesús murió por mí. Y sabe, Jesús lo llama. Jesús lo llama. Y le dice: tráiganme a Bartimeo. Santo. Vale la pena seguir clamando a Dios, hermano. Vale la pena. Póngase usted a pensar, un hombre que no tenía, materialmente no tenía nada, pero Dios lo escuchó por su fe. Porque es por la fe, hermano. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estaba pasando por tiempos críticos Bartimeo, pero él sabía que necesitaba a Jesús para poder, hermanos, superar esos tiempos de crisis, esos tiempos difíciles. Si, hermano, la gente hoy por hoy, cuando tienen un tiempo difícil, un problema, la gente acude a medidas extremas. Algunos, cuando no tienen dinero, acuden a prestar dinero, hermano, para pagar de interés un porcentaje, hermano, de agiotismo, de usura. Y la gente comete locuras, hermano, en medio de la desesperación. Porque es que en medio de la desesperación es cuando se toman las peores decisiones. Y cuando ya la gente se estrella en el camino, es cuando se viene a agarrar la cabeza y dice: ¿qué hice? Pero ya es demasiado tarde. Pero sabe, cuando usted y yo confiamos en Dios, antes de tomar una decisión, accedemos a buscar su presencia. Porque en su presencia es donde hay respuesta. En su presencia es donde está la guía. En su presencia es donde está, hermano, el sendero que debemos seguir. Aleluya. Usted y yo, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que ir a la presencia de Dios. Por eso es importante anhelar la presencia de Dios en tiempos difíciles, porque eso nos va a cohibir a nosotros de cometer errores. Cuando el Señor nos guía, nos va a guiar por el camino correcto.
por el camino debido. Nuestros criterios a veces son erróneos y fallamos el blanco, pero Dios nunca falla. Por eso, hermanos, vale la pena confiar en Él. Gloria a Dios. Por eso vale la pena seguir creyendo, aleluya. Ahí en la presencia de Dios, buscando la dirección, buscando la guía, vamos a obtener la respuesta de Dios. Bartimeo acudió a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús lo llamó. Y ¿sabe qué lindo es esto? De pronto muchos dijeron: oye, pero ¿cómo es posible? Yo vengo caminando desde allá lejísimo, detrás de Jesús, y he clamado a Jesús, y Jesús no me ha respondido. Pero ahora clamó este ciego que no sirve para nada, y lo oyó. ¡Ay, santo! Porque es que a Jesús lo mueve la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Mire, yo he conocido gente que tiene tantos años en el evangelio y están enfermos y no han recibido sanidad. Pero he conocido de gente que apenas tiene unos cuantos días de estar yendo a la iglesia, hermano, y reciben milagros de Dios. Y entonces dice: oye, yo tantos años que tengo de estar clamando y no he recibido de Dios, y este ya llegó no hace mucho y ya recibió. Porque la palabra de Dios lo dice: al que cree, todo le es posible, a su nombre. Yo me acuerdo una vez, hermano, que estábamos en una reunión de jóvenes en un patio de una iglesia, de un templo. Y ese día llegaron 4 jóvenes nuevos. Se sentaron en la mesa, bueno, comenzamos a compartir con ellos. Y cuando ya íbamos a despedir, dijimos: bueno, vamos a hacer una oración. Y nos tomamos en cadena. Y cuando estaba dirigiendo aquella oración, no era una oración de pronto que uno diga una oración potente, una oración fervorosa. No, era una oración sencilla. Estábamos allí dirigiendo aquella oración, y de repente uno de esos 4 jóvenes, hermano, salió bautizado en el Espíritu Santo. Por primera vez había llegado a ese lugar, no conocía de Dios, pero fue bautizado. ¡Wow! Y yo dije: gente aquí que tiene años y no han sido bautizados en el Espíritu. Usted y yo tenemos que creer, si usted no ha sido bautizado en el Espíritu, que ya el Espíritu Santo nos fue dado. Lo único que hay que hacer es recibirlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya la promesa fue enviada hace más de 2000 años. Ahora nosotros tenemos que aceptarla, recibirla. A su nombre. Pero no todos son celosos con las cosas que Dios hace con otras personas. Porque aquí también dice que hubieron personas que le dijeron: Bartimeo, levántate que te llama. Y lo ayudaron a levantarse. Usted sabe que Bartimeo era ciego, él necesitaba que alguien lo condujera. Y hubieron personas que estuvieron dispuestas, hermano, a darle la mano. Y le dijeron: ven, Bartimeo, no te preocupes, el Señor te llama, nosotros te llevamos. Ven, tú no vas a tropezar, nosotros vamos a ir contigo. Porque esas son las personas que Dios necesita en la iglesia. Gente, hermano, que se interesen en los nuevos, gente que se interesen en los perdidos. A veces, hermano, hay muchos cristianos que tienen tantos años en el evangelio, hermano, y no salen de las 4 paredes del templo. Hermano, hay que salir a la calle, hay que darle la mano a aquellos que no conocen de Dios. Hay que predicar la palabra en estos últimos tiempos. Bendito sea Dios. Tú eres el instrumento, eres la herramienta que Dios quiere utilizar para llevar su mensaje a los perdidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que está dispuesta, aleluya, a evangelizar, a discipular, a ayudar a los nuevos convertidos a seguir adelante buscando a Jesús. Están los hermanos que critican, pero también están los hermanos que ayudan. Los hermanos que quieren que la iglesia crezca. Los hermanos que quieren que las almas se salven. También los hay.
Amén, no podemos solo resaltar lo negativo. La Biblia dice que hubieron personas que ayudaron a Bartimeo a llegar a Jesús. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Y llevaron a Bartimeo. Ay, hermano, imagínese Bartimeo. Yo no sé, yo me imagino esa escena. Y Bartimeo, hermano, la gente lo había despreciado durante toda su vida. Pero ahora la persona más importante que estaba en la tierra lo había llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagínense cómo se sentía ese hombre, hermano. Él decía: yo no merezco que el Señor me llame. Yo no merezco ni siquiera que Él mencione mi nombre, porque mi nombre es un nombre maldito. Pero no, ahí estuvo Jesús para Bartimeo. Así como Jesús está para ti, así como Jesús está para mí. Él está disponible para todo aquel que clama a Él. Él está disponible para todo aquel que le busca. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando Bartimeo le dijeron: Bartimeo, confía, ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo no lo pensó dos veces, hermano. Se levantó de allí. Y esa capa, hermano, que tenía sobre su cuerpo, una capa sucia, una capa maloliente, una capa andrajosa, llena de pronto, hermano, de rajaduras, llena de remiendos. Esa capa que lo había acompañado durante toda su vida para cubrirse en el día del calor y en la noche, hermano, cubrirse en contra del frío. Cuando él se levanta de aquel lugar, tomó esa capa y la arrojó. Él dijo: ya yo no voy a seguir más con esta capa. Esa era la capa que simbolizaba la vida miserable que él tenía. Esa capa le servía como colchoneta. Esa capa le servía como abrigo. Esa capa le servía como carpa para cubrirse de la lluvia. Pero él dijo: ya no más, ya esta capa no va conmigo, porque ahora mi vida será diferente. Ahora que he conocido a Jesús, ya mi vida no será la misma. Esa capa le recordaba esa vida miserable, esa vida desgraciada, esa vida, hermano mío, de pecado y de maldad. Esa era una capa, hermano, donde él estaba fotografiado sin el Señor. Pero él decía: ya no la necesito más, ya no voy más con esa capa, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ellas nuevas. Oh, gloria a Dios, a su nombre. Él dijo: ya no voy más, me cansé de esta vida. Hay algo muy curioso aquí, porque cuando él llega a la presencia de Jesús, Jesús le hace una pregunta y le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? De pronto, muchos cuando leen esta pregunta, de pronto dicen: esa era una pregunta tonta. Porque de lógica, de pronto la persona dice, de lógica que Bartimeo lo que él quería era recobrar la vista. ¿Sí o no? Pareciera que fuese como una pregunta de más, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? El Señor quiere darnos la oportunidad a nosotros de hablarle a Él. Él conoce tu necesidad. Él conoce los tiempos difíciles por los que estás cruzando. Él conoce todas las etapas de tu vida. Él todo lo sabe. En el libro de Mateo capítulo 6 lo dice claramente. Dice: antes de que claméis a mí, ya yo sé de qué tenéis necesidad.
Él conoce tu necesidad. Él sabe tu condición. Pero es que esa es la gracia. La gracia es que en medio de los tiempos difíciles, tú y yo demos el paso de buscar su presencia, de anhelar su presencia. Amén. Porque allí es donde Dios tiene la respuesta. En la presencia de Dios está la respuesta. Amén. Y Él sabe tu situación, pero Él quiere oírte decirla. Él quiere que utilices la oración para que le pidas lo que tú quieres, para que tú clames por tu deseo. Él quiere escucharte. Hay un dicho muy popular que dice: bebé que no llora, no mama. ¿Sí? ¿Es así? Y es así. Mire, la mamá se ve obligada a darle el seno al bebé, porque a veces el bebé se pone pesado, hermano, y le toca meterle el seno en la boca, hermano, para calmarlo. ¿Sí o no que es así las madres que están aquí? Pero si el bebé se porta y no llora ni nada, la mamá dice: ah, no, este está lleno, este no tiene hambre. Y puede que tenga el hambre que usted quiera, pero como no llora, la mamá sobreentiende que no tiene hambre. A su nombre. Por eso es que cuando el bebé, hermano, cuando tiene hambre, eso enseguida comienza a llorar, hermano. Amén, hermano. El Señor quiere que tú y yo le clamemos. Él quiere oírnos. Él quiere saber cuál es tu deseo. Ya Él lo conoce, pero Él quiere oírte. Él quiere oírte. Por eso la necesidad de orar. Mira, la oración no beneficia a Dios. La oración te beneficia a ti y a mí. Porque ores o no ores, Dios sigue siendo Dios. ¿Sí o no? A veces hay gente que amenaza a Dios y le dice: ah, no, señora, ya no voy a orarte más. Como si le fuera a torcer los ojos a Dios. ¿Ah? Si tú no le oras a Dios, el que te perjudica eres tú. Amén. A Dios no lo va a cambiar nada de eso. Él es inmutable. Pero Él quiere que nosotros oremos, es por ti y por mí. Porque Él sabe que en la oración hay respuesta. En la oración hay fortaleza para ti. En la oración, hermano, tú y yo recibimos la guía de Dios. El Señor es un caballero. Él nunca va a violentar tu voluntad. Por eso Él dice: venid a mí y yo iré a vosotros. O sea, nosotros tenemos que dar el primer paso y después Dios se acerca. Pero Dios tiene que ver una reacción de parte de nosotros para Él poder actuar. Entonces mira, Bartimeo se le acerca y Jesús le hace una pregunta sencilla. Pero es que Jesús quería oír eso de Bartimeo. Y Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista. Es hoy o nunca. Es hoy o nunca. A su nombre. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y enseguida recobró la vista. Bartimeo recibió respuesta. ¿Sabes por qué? Porque en medio de su crisis él anheló la presencia de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Él estuvo dispuesto a buscar a Jesús. Él estuvo dispuesto a acercarse a Jesús. Él estuvo dispuesto a pedirle a Jesús, aleluya, aunque tal vez él no tenía esperanza según él, pero él dijo: esta es mi oportunidad. Se esforzó y recibió su respuesta. Y sabes, la Biblia dice que cuando Bartimeo recobra la vista, él dijo: ay, ya recobré la vista, me voy. No, es que Bartimeo amaba la presencia de Dios. Aleluya. Bartimeo se enamoró de Jesús. Porque, hermano, tú y yo amamos a Jesús,
Porque Él nos amó primero. Cuando dice gloria a Dios. Y ya no nos queremos apartar de Jesús, hermano. Queremos buscar su presencia, no importa la situación que estemos pasando. Usted y yo sabemos que la presencia de Dios es mejor que la misma vida. Aleluya. Y Bartimeo recobró la vista. Y de pronto él no se fue y dijo: ahora sí voy a buscar un trabajo para ahora sí ganar dinero y no depender de nada. No, él dijo: yo me voy con Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguir tras los pies de Jesús. Yo voy a seguir las pisadas de Jesús. A su nombre. Aprendemos de Bartimeo que en tiempos difíciles anheló la presencia de Dios, y a raíz de eso fue recompensado. Amén. La mejor alabanza, la mejor adoración es la que usted y yo damos en tiempos de dificultad. Esa es la adoración y la alabanza más valiosa. En eso nos diferenciamos de la alabanza y la adoración que dan los ángeles. Porque los ángeles no tienen pruebas. Los ángeles no son tentados. Los ángeles no tienen necesidad. Pero nosotros sí. Y por eso nuestra alabanza y nuestra adoración en medio de los tiempos difíciles es la más poderosa. Amén. Y esa es la que Dios, hermano, nunca va a rechazar. Porque dice: míralo, mira por todo lo que está pasando, pero aún así me sigue adorando. Aún así sigue alabándome y sigue clamando a mí. Aleluya. Esa adoración Dios la recibe. Los cielos están abiertos para esas alabanzas, para esas adoraciones. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. 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 Ay, Samarra Kibasoma Kendalaba. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí, hermano. Yo siento la presencia de Dios aquí. Oh, gloria a Dios. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a ponernos en pie. El Señor está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Jesús. Oh, qué lindo, Dios mío, adorarte. Qué lindo, Señor, bendecirte. La presencia de Dios está en este lugar. En esta noche yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy nos están visitando por primera vez. Quiero hacer una oración especial por ustedes. No es coincidencia que ustedes hayan venido en esta noche. Yo les voy a invitar que vengan aquí adelantico. Esas personas que hoy nos están visitando, que anhelan de Dios, que quieren más de Dios, que quieren saber más de Dios, vengan aquí adelante. Gloria a Dios. Esas personas que hoy el Señor les inquietó a venir, fueron invitadas y están aquí. Gloria a Dios. Dios te bendiga, varón, bienvenido. Aquí pasó el primer valiente. Esto es valentía. Esto es valentía. ¿Quién más? ¿Quién más? El Señor está aquí. El Señor está aquí. Dios te bendiga, varón. Bienvenido. Bienvenido, varón. Bienvenida. Nos gozamos. Dios te bendiga, varón. Bienvenido. Qué lindo. Mire, mire, el Espíritu Santo está aquí. Cierren sus ojos. Hay un toque de Dios. El Señor se acordó de ti, así como se acordó de Bartimeo.
A Él le ha placido pensar en ti. Por eso estás en este lugar.